Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Ambisalud, del Grupo Aire Limpio. El webinar de hoy es sobre la norma UNE 100.030, que saben que ha marcado un hito en los estándares de control de Legionela y es una norma de las más completas a nivel internacional, ¿no? A pesar de no ser de obligado cumplimiento, es un estándar en el sector, incluso pues, se tiene consideración en casos de litigios, ¿no? Pues en este escenario, que es cada vez más exigente, la adaptación técnica ya no es solo opcional, es una pieza crítica en la gestión de riesgos y en la responsabilidad corporativa de los edificios, ¿no? El webinar de hoy, pues tenemos, trata fundamentalmente, va a cubrir varios aspectos, desde la seguridad jurídica, las principales novedades, incluso una visión y una aplicación práctica. Nuestros ponentes de esta tarde, pues realmente son unos ponentes de extraordinaria prestigio y experiencia en todo el sector del agua. La primera ponente es Rocío Granados. Rocío Granados es licenciada química por la Universidad de Sevilla. También ha sido investigadora, investigadora tanto en Sevilla como también internacional en Estados Unidos. Y bueno, actualmente es la responsable de todo el área de agua de Ambisalud y previamente en puestos anteriores pues ha sido responsable de tratamientos de agua, responsable de Legionela en el Corte Inglés o en compañías como Veolia Water Systems. Segundo ponente de hoy es Paulino Pastor. Paulino Pastor también es ingeniero industrial, también cuenta con una enorme experiencia en este campo, es presidente de FEDECAE, la Federación de Empresas de Calidad de Aire Interior, de Calidad Ambiental Interior, además de ser el socio director de Ambisalud. El tercer ponente es Javier Lucini. Javier Lucini es el director general de Fondeco. Fondeco es una de las grandes compañías en el sector en el tratamiento químicos del agua. Fondeco, además, recientemente, en este semestre, se ha incorporado al grupo Aire Limpio y hoy pues, se presenta con nosotros por primera vez. Y bueno, yo soy Policarpo González del Valle, bueno, todo el mundo me llama Poli, y soy uno de los socios directores de Aire Limpio y voy a actuar como coordinador del webinar de hoy. El webinar de hoy, como todos los webinars, serán unas presentaciones de tipo PowerPoint que nos harán Rocío, Paulino y Javier, y luego tendremos un turno de ruegos y preguntas. Para hacerlo más ágil, tienen ustedes en su panel, bueno, las pueden hacer ahí por escrito, yo las iré recogiendo a lo largo del webinar y luego las leeré para que los ponentes las puedan responder. Como todos los webinars que hacemos, lo estamos grabando y les enviaremos el enlace a la grabación pues una vez que lo hayamos editado y hayamos quitado todos los tiempos muertos. Pues sin más, voy a dar el paso a Rocío, Paulino y a Javier pues para que puedan empezar la presentación. Sois ahora presentadores, no sé si me oís. Hola, sí, te oímos. ¿Me Sí, oís a mí y me sí, veis? te oímos y te vemos. Rocío, lo que no vemos es tu presentación todavía. Estoy en ello. Vale. Estupendo, ya la estamos viendo. Si la puedes poner a tamaño completo en PowerPoint, pues la veremos. Perdone, que pequeño problema técnico. No quiere saltar. Estamos viendo vuestra pantalla, ¿eh?
Sí, pero veis la pantalla, no la presentación, ¿verdad? No, vemos no, o sea, no en modo completo, vemos lo que es pues el panel normal del PowerPoint. Está aquí. Abrimos aquí. Vale. Ok. A ver, dale, ¿eh? Vale. Ahora sí, Perdón. ¿verdad? Ahora, perfecto. Vale, perdón. Bueno, yo me muteo y desaparezco de la pantalla. Muy bien, bueno, pues continúo. Buenas tardes a todos. Nada, como inicio, importante recalcar que la norma del 2026 no está publicada todavía, está en maquetación y pendiente ya de que el próximo paso sea la información pública. Podría sufrir alguna modificación, pero bueno, no es lo esperable, la verdad. En cuanto a las responsabilidades, vamos a iniciar la primera parte hablando de responsabilidades, de lo que nos marca el Real Decreto y lo que nos viene a decir la norma UNE. Partimos del Real Decreto, donde nos define unas responsabilidades legales, un cumplimiento de elaboración de planes de prevención, la actuación de la autoridad sanitaria y sobre las infracciones. Posterior a la publicación del Real Decreto, hubo una modificación de la norma UNE en el año 2023, donde ampliaba criterios técnicos para la aplicación de ese Real Decreto que se publicó en el 2022 y daba un enfoque más prescriptivo de lo que daba el Real Decreto en sí. Ahora, para el 2026, se incorpora una nueva gestión que ahonda más en profundidad en las instalaciones, que se basa en evaluaciones de riesgo. Propone como sistema de gestión un PSL, que es un sistema dinámico, no es una receta o un planteamiento encapsulado como pueda ser un PPCL según lo marca el Real Decreto, y donde además amplía pues, una mayor responsabilidad técnica para el operador de las instalaciones. Pasamos, como hemos dicho, de un modelo tradicional, donde hay un PPCL que está marcado por el Real Decreto, con unas medidas preventivas muy específicas y muy generales para todas las instalaciones, y ahora nos aporta la norma UNE del 2026, nos va a aportar pues, un sistema basado en el riesgo de las instalaciones. No todas las instalaciones van a tener el mismo riesgo. Entonces, el núcleo principal es el índice de riesgo que calcularemos en las instalaciones y, sobre todo, sometido a una gestión continua de un plan sanitario de Legionela, un PSL. Hay diferentes actores en estos planes de prevención. Tenemos como actor principal el titular, donde la responsabilidad legal última e intransferible es suya. Luego aparecen otros actores que son el responsable técnico, que bueno, pues es el que toma decisiones técnicas que recojan esos planes de prevención. Principalmente lo que hace es supervisión y validación de los planes. También tenemos la figura del mantenedor, que el mantenedor, el rol que tiene es un operador de riesgo. Lo que hace es ejecutar y llevar toda la trazabilidad de ese plan que se está implantando en las instalaciones. Y luego están también los laboratorios, donde tienen un rol de soporte multimétodo y están sometidos pues, a una competencia técnica también regulada por una normativa. En cuanto a los titulares de las instalaciones, conforme al Real Decreto, pues ya todos sabemos que tienen unas obligaciones clave, que son garantizar el cumplimiento del Real Decreto, implantar los planes de prevención, garantizar el mantenimiento y el control de las instalaciones, contratar servicios especializados en los casos en los que proceda, notificar las instalaciones que estén sometidas a un proceso en los que se tengan que notificar, como son las torres de refrigeración, y la conservación de la documentación y todos los registros asociados a esos planes de prevención que están instaurados en las instalaciones. En cuanto a la evolución de responsabilidades, el cambio clave que vemos en la norma del 2026, pues que se refuerza la importancia de una evaluación del riesgo para asegurar el funcionamiento del PSL como un sistema continuo
en continua evolución conforme al riesgo, cómo pueda ir variando en la instalación. Y lo clave, pues bueno, pues es que pasar de como responsable legal y contratante a ser un gerente activo en el sistema de gestión del riesgo que aporta el plan diseñado para la instalación. Luego tenemos el responsable técnico, que conforme a lo que nos establece el Real Decreto, pues tiene que elaborar, desarrollar e implantar planes, proponer medidas correctoras, supervisar la ejecución. Pero pasa a ser, con la norma del 2026, pues una figura central en el sistema de riesgo. Que, bueno, como ya hemos dicho antes, el cambio fundamental es pasar de un sistema, una receta descrita en el Real Decreto, a basarnos en entonces la responsabilidad del responsable es ajustar los programas a esos índices de riesgo que se hayan obtenido en la evaluación de las instalaciones y validar pues las decisiones técnicas que se tomen y coordinar todo el equipo del PSL. En cuanto a las empresas de servicios, las obligaciones principales pues son, lógicamente, ejecutar todas las tareas contratadas, emitir registros, certificados, que el personal esté cualificado, que cumpla todas las normativas de biocidas, colaborar con la autoridad sanitaria y mantener toda la trazabilidad de los planes. Las nuevas exigencias para que establece la norma del 2026 pues es adaptar que esas empresas de servicios se adapten a los índices de riesgo de las instalaciones y que la ejecución de las medidas preventivas pues sean diferenciadas según los diferentes riesgos que se evalúen en las instalaciones. Además, bueno, para los laboratorios, ellos ya tenían sus requisitos de cumplimiento de normativa para los cultivos de Legionela, que los métodos estén validados y la competencia técnica acreditada, pero además, pues bueno, tienen un cambio clave ahora, que es el cultivo no deja de ser como estándar único y es el único válido, pero se ofrecen otras metodologías que nos pueden ayudar a validar decisiones técnicas, que puedan ser más rápidas y que, bueno, pues que nos ayuden a argumentar las decisiones técnicas que podamos tomar antes de esos 10 días que tengamos el resultado de los cultivos. Para los fabricantes y diseñadores de instalaciones, conforme al Real Decreto, pues tenían unas obligaciones en el diseño de las instalaciones, en la accesibilidad para el mantenimiento, bueno, pues evitar zonas muertas y asegurar su cumplimiento técnico. Ahora, para la norma del 2026 les implica a que el desarrollo de las instalaciones, el diseño de las instalaciones va a estar también ligado al riesgo que tengan las instalaciones. Por tanto, tienen un papel decisivo en que el diseño sea correcto para reducir los riesgos de las instalaciones en las diferentes etapas y, lógicamente, repercutirá en general también. En cuanto a la autoridad sanitaria, pues las competencias que establece el Real Decreto son de la inspección de instalación, la revisión de los planes, tomas de muestras oficiales, imposición de medidas correctoras, y la norma les va a ayudar para tener una capacidad, mejorar su capacidad de intervención, porque van a tener mayores datos que les aportan una evaluación de riesgo en una instalación. Y toda esa información va a estar más estructurada para como hemos visto, el cambio principal pues, es pasar de un modelo tradicional, que es una receta, que es lo que nos marca el Real Decreto, seguir todos los pasos, a pasar a un modelo nuevo en la que el punto principal es la evaluación del riesgo. No vamos a tratar todas las instalaciones iguales, sino que nos vamos a basar en el riesgo que analicemos en ellas. Las diferentes tipologías de responsabilidades legales que pueden aparecer en todo este ámbito pues pueden ser la administrativa,
que es la más frecuente, que pueden ser multas económicas. Luego la responsabilidad civil, que ya pueden interferir, pues bueno, pues indemnizaciones por daños sanitarios. Y la penal, que también es poco frecuente, pero bueno, pues ya puede inducir a imprudencia grave o omisión con resultado de muerte o lesiones importantes. Pero lo principal y lo clave es que la externalización no va a eliminar la responsabilidad legal última que tiene el titular de las instalaciones. Esto, bueno, pues un pequeño resumen histórico de casos que tenemos en España. Administrativo, pues bueno, hay cientos al año, civil puede haber decenas y penales, pues no se contabilizan más de 20 al año. En cuanto a la principal pregunta que siempre nos hacemos es ¿quién puede ser el condenado realmente? Pues bueno, pues en primer lugar, el primero en responder siempre va a ser el titular. La mantenedora puede responder si hay un fallo operativo o registros deficientes o operaciones mal realizadas. Y el responsable técnico si hay una negligencia que sea demostrable, una negligencia técnica bajo su supervisión que sea demostrable. Y bueno, pues como conclusión final, como os he dicho ya varias veces desde que he empezado, pues que pasamos de un método tradicional con una receta, pasamos a una forma, a un sistema de gestión en la que se basa en los riesgos que existan en las instalaciones. Riesgos por etapas y que luego marcarán un índice global de riesgo en las instalaciones. Y bueno, pues ahora ya os doy paso para continuar Paulino con su presentación. Muy bien, gracias, Rocío. Bueno, yo voy a hablaros de algunas novedades que se han incorporado en la versión del 2026, que bueno, como ha dicho ya Rocío, está pendiente de que salga, pero probablemente para el mes de septiembre ya la tendremos en la calle. Y no es previsible que vaya a haber muchos cambios. Ha habido unos cuantos cambios en definiciones, que voy a recoger algunos de ellos, no tanto por el cambio en la definición, sino por las implicaciones o por lo que indirectamente pueden querer decir. En todo el documento, lógicamente, hay múltiples correcciones y matizaciones, decenas de ellas que no vamos a entrar en ese nivel de detalle. Y luego sí me voy a focalizar un poco más en los cambios del modelo PSL, que es realmente donde más cambios ha habido. La idea de esta norma es que sirva como modelo de PSL de cara al futuro. Entonces, bueno, en principio la Administración en este caso ha revisado la norma UNE y han aportado muchísimas correcciones, matizaciones y demás que han sido muy útiles y, bueno, previsiblemente, pues lo que esperamos es que este sea el estándar de PSL de cara al futuro. Hay dentro del PSL, donde también ha habido bastantes cambios, es en el modelo de evaluación de riesgos. Aquellos que conozcáis la norma, sabéis que tiene embebida dentro de la norma hay una hoja de Excel y esa hoja de Excel ha tenido también algunos cambios. Os comentaré, lógicamente, las ideas más importantes de esos cambios. Las primeras partes no han cambiado, objeto y campo de aplicación es el mismo y normas para consulta no. Bueno, ha habido algún pequeño cambio, pero mínimo. Pero sí es importante que lo centremos. O sea, la norma, el objeto de la norma es, como dice aquí, criterios y orientaciones para la prevención y el control de la proliferación y diseminación de las bacterias del género Legionella. Eso obviamente sigue siendo lo mismo y focalizado en las instalaciones que utilicen agua y que lleguen a producir aerosoles. Dice también, el texto profundiza diciendo que se produzcan aerosoles en espacios donde haya personas que los puedan respirar y demás, que es obviamente lo que nos preocupa fundamentalmente.
Entonces, como decía, hay algunas definiciones que son interesantes por lo que conllevan, ¿no? Al hacer ese pequeño cambio, que por ejemplo, aerobios totales, originalmente hablaba de conjunto de microorganismos que necesitan o toleran oxígeno, pero ahora ya se le mete el matiz de que es un indicador microbiológico y se hace un poco a propósito para que quede claro que indirectamente, que es un indicador microbiológico indirecto, pero que no necesariamente, si hay muchos aerobios, vamos a encontrar legionela y al revés, si hay pocos aerobios, va a haber ausencia de legionela. De hecho, hay algunos estudios que indican casi lo contrario, ¿no? que legionela es muy mala competidora y que cuando hay mucho aerobio, como que le quitan el espacio a legionela, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se tenga en cuenta que los aerobios son un indicador y que como tal hay que verlo, ¿no? El concepto de agua sanitaria pues, se ha incrementado bastante, incluyendo pues, una definición más, o sea, pasa de prácticamente que era agua para beber y tal, a incluir otros tipos de entornos como redes, cisternas, depósitos móviles y añade diferentes conceptos de la tipología de este agua, ¿no? Hay una definición nueva, por ejemplo, bueno, hay muchas, ¿no? Pero esta que me llama la atención, que es, se define el equipo PSL y se hace una recomendación de que como mínimo debe estar compuesta por 3 profesionales. O sea, tiene que estar, lógicamente, sí o sí, el responsable de mantenimiento, el responsable técnico, que es el que al final es el responsable último de los PPCLs o PSLs y un responsable titular de la instalación, ¿no? Un poco por definir y que no quede demasiado vago. Se define también la evaluación de riesgo y aquí se introduce un cambio con respecto al anterior, que ya nos lo han adelantado Rocío, que es, esto fue una aportación de la administración, la evaluación de riesgo original se basaba en el riesgo global, marcábamos un índice de riesgo global, aunque había también riesgo por etapas, pero no se le había prestado demasiada atención. La nueva norma lo que nos dice es que no solamente nos preocupa el índice de riesgo global, quiero decir, si el índice de riesgo global nos sale en 70, al revés, nos sale en 20, pero resulta que tengo una etapa que está en 60 o 70 y otra que está en 10, no puedo ignorar esa etapa que está en 60 de riesgo. Tengo que actuar como si fuera, independientemente de que el riesgo global sea mayor o menor, ¿no? Ese es un poco el enfoque y fue una aportación que nos hizo la administración, que les parecía que era importante que se matizara por ahí. Otra aportación también de la administración, nos pidieron que cambiásemos parámetro indicador por parámetro de control, que es una terminología más típica en todo lo que son planes sanitarios. Y aquí, bueno, pues se han puesto algunos ejemplos, que son los típicos, temperatura, pH, conductividad, etcétera. Bueno, a todos estos los vamos a llamar parámetros de control porque van a estar asociados a un punto de control. El concepto este de unidad de alojamiento, cuarto húmedo, etcétera, también ha generado mucha polémica porque al final es un elemento que nos sirve para determinar el número de puntos o el número de muestras que tengo que coger en una instalación. Y aquí, como sabéis, pues había una cierta discrepancia entre lo que decía el Real Decreto y lo que decía la norma UNE. Bueno, pues se ha tratado de incorporar este concepto para que queden las ideas claras, ¿no? En cuanto a la diferencia entre cuarto húmedo y unidad de alojamiento. Luego hay 2 conceptos también que no estaban ni siquiera en la del 23, no estaban definidos como tales, que son el concepto de validación y verificación del PSL. El concepto de validación se aplica en 2 momentos. Primero, cuando montamos el PSL, tenemos que tener claro que todas las actividades que realicemos, todas las pruebas que realizamos tienen que estar validadas, lo cual quiere decir que las basamos en una documentación de reconocido prestigio, puede ser Real Decreto, puede ser norma UNE, en fin, no nos podemos inventar. Si yo hago un tratamiento de limpieza y desinfección, ¿por qué le pongo 5 ppm de cloro durante 2 horas? No me lo puedo inventar. Si me lo invento, no estará validado.
Si yo digo, esto lo hago porque lo dice el Real Decreto, esto lo hago porque lo dice la norma UNE, ese es un protocolo validado. Y luego, a final de año o en un momento determinado, cuando tengas datos, tienes que confirmar que estadísticamente estás obteniendo un resultado equivalente al que obtenías cuando tenías otro tipo de control, PPCL o libro de registro, o lo que sea, el que tuvieras antes de implantar el PSL. Eso quiere decir que es efectivo y es lo que se define en la norma. Y la verificación, que es un proceso que se recomienda hacer con una mayor periodicidad, quiere decir que el PSL, la mecánica de control que yo haya instaurado, que realmente está implantado. O sea, que si yo digo que voy a limpiar y desinfectar en mayo, pues y estoy haciendo la verificación, estoy haciendo una auditoría de verificación, en septiembre, pues diré, ¿se ha hecho esta acción en mayo? Sí, ¿dónde está el certificado? Aquí. ¿Se han hecho están los registros de las mediciones diarias? Sí, ¿dónde están? Aquí. Vale, pues eso, una vez que tenemos hecha esa auditoría y que todo está conforme, podemos decir que el plan está verificado, el PSL está verificado e implantado. Se le da mucha importancia, y esto lo hemos tratado y en el congreso también que hicimos hace unas semanas, Congreso de Calidad de Aire Legionela, hubo alguna presentación que nos insistió mucho y de forma muy interesante en la idea de que a veces determinamos Legionela especies y muchas de esas especies no son tan peligrosas y tomamos acciones cuando en realidad a lo mejor es innecesario, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la patogenicidad de esa Legionela que hemos detectado. Y a veces, si tenemos implantado un PSL, podemos jugar un poco con ese dato también a la hora de aplicar unas medidas más o menos potentes, ¿no? O más o menos agresivas sobre la instalación. Bueno, se incluye también el punto este de fenómenos asociados al cambio climático que pueden dar lugar a, y se está viendo un poco que las altas temperaturas pues, también promueven la mayor presencia de Legionela, lluvias que pueden mover el agua, etcétera. Todo esto pues también se ha de tener en cuenta como factor de riesgo. Se incorporan también algunos ejemplos de nuevas instalaciones variadas, desde todo esto basado en casos probados por alguna investigación científica, ¿no? De pilas bautismales, chimeneas eléctricas, equipos de presión positiva de terapia respiratoria, instalaciones recreativas, etcétera, ¿no? Incluso máquinas dispensadoras de hielo. Bueno, se incorporan como ejemplos de instalaciones que pueden causar legionelosis y que en la medida de lo posible se deben controlar también. Es importante también resaltar la cuestión de las viviendas particulares que están excluidas de acuerdo a la legislación, pero no hay que olvidar que el riesgo existe, que el riesgo está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la legislación no obligue, obviamente es recomendable tomar medidas en este tipo de instalaciones. Y a veces surge la duda, oye, una pensión o un apartamento turístico, aunque es de un particular, pero al final, si son de uso público, pues lógicamente también están afectados por la legislación. Criterios de temperatura, pues se matizan un poquito más. Por ejemplo, pues el agua fría se recomienda menor de 20 grados, pero claro, cuando la climatología lo permita, por ejemplo. ¿De acuerdo? El tema de biocidas, pues también hubo una cierta discusión sobre si se permiten varios biocidas, etcétera. Bueno, obviamente se pueden utilizar diferentes biocidas, lo único que se recomienda, bueno, se recomienda no, deben ser utilizados de forma secuencial, nunca de forma, mezclados, digamos, ¿no? Y deben tener mecanismos de actuación diferentes para que tenga una cierta utilidad y demás. ¿Vale? En cuanto a los anexos formativos, no hay grandes cambios, pero solamente hay un cambio dirigido sobre todo a que la formación sea práctica, que sea formación de campo, formación operativa, etcétera, que lógicamente haya un sustrato teórico, una base teórica, pero que se intente, dentro de lo posible,
que haya una aplicación porque se ha detectado una cierta carencia de las personas formadas a la hora de realizar trabajos de campo. Se introduce también un concepto que es muy importante, que es el hecho o la idea de la colonización persistente. Entender que hay instalaciones que quedan colonizadas y que al final lo único que podemos hacer es mantener esa instalación bajo control, entendiendo que puede llegar a ser muy complicado eliminar al 100% la legionela en instalaciones de este tipo, ¿no? Sobre todo instalaciones grandes que sean colonizadas, pues pasa a menudo que se hacen tratamientos de choque y demás, pero en cuestión de semanas o meses vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, que se entienda que esto es un fenómeno contra el cual lo que podemos hacer es tratar de minimizar, pero a veces no se puede llegar a la eliminación total, ¿no? Se habla también y se incorporan ya con nombres y apellidos, que antes se hablaba más en términos genéricos, de algunas tecnologías emergentes de tipo ultravioleta C o oxidación avanzada, electrocloración, etcétera, ¿no? Bueno, algunas ya más clásicas como la ionización cobre-plata y demás. La norma desarrolla, como decía al principio, con más nivel de detalle y con más definición la metodología de un PSL. Un PSL se basa o se desarrolla siguiendo todos estos capítulos, ¿no? Como decía antes, debemos formar el equipo de trabajo, ese equipo tiene que estar lógicamente compuesto por personas con la formación adecuada, se debe diseñar un buen flujograma, hacer la evaluación del riesgo, que como digo es donde más cambios hay, y luego otros aspectos como identificación de puntos de control, que también hay unas matizaciones que ahora mostraré, el plan de medidas de control y luego las acciones preventivas y correctoras, junto con su verificación y validación, y todo esto debe estar perfectamente documentado. Algunos de vosotros que llevéis bastante tiempo en este mundo de la legionela, os acordaréis que las guías técnicas del Ministerio de Sanidad incluían una evaluación del riesgo basada en 3 niveles, ¿no? Se hablaba del nivel estructural, el nivel de mantenimiento y el nivel operacional. Entendiendo que el estructural solamente se puede cambiar cuando hacemos reforma en la instalación, el mantenimiento pues dependerá de nuestros protocolos, de la cantidad de personas que dediquemos, etcétera, y el operacional es algo que nos lo tenemos que comer sí o sí porque es así como tiene que funcionar la instalación. Esto había desaparecido cuando hablábamos de la evaluación de riesgo por etapas, siguiendo acometida, almacenamiento, distribución y uso, pero en realidad no tiene por qué desaparecer porque es compatible. En realidad lo que debemos hacer es una especie de matriz donde en cada etapa podemos tener diferentes niveles de riesgo estructural, de mantenimiento y operacional. Y de hecho en la hoja de Excel están todos, lo que pasa es que están entremezclados. En la norma se recuerda que esto existe. Esto es importante de cara a saber que hay factores estructurales que o hago una reforma o no los resuelvo, y operacionales que tengo que vivir con ellos y que lo que puedo hacer es mejorar el mantenimiento para contrarrestar un factor de riesgo operacional que sí por sí es alto, que sí o sí es alto, ¿no? Entonces, esto se matiza también en la nueva norma. Esto que ya lo hemos dicho, antes solamente teníamos el índice de riesgo global, ahora lo tenemos también por etapas. Aquí veis el ejemplo, esta es la Excel antigua, donde tenemos las diferentes etapas, los peligros y los factores de riesgo y las diferentes situaciones que nos dan lugar a diferentes niveles. Han desaparecido cosas, por ejemplo, la administración sugirió que los valores negativos debían desaparecer. Habíamos puesto valores negativos en la primera versión tratando de premiar acciones costosas, digámoslo así, o complejas que sirven para rebajar el riesgo y que no son de obligado cumplimiento legal. Pero bueno,
no gustaba mucho y bueno, no pasa nada. Se ha dejado todo lo que es riesgo bajo en cero y ya está. Luego había pequeños detalles en cuanto a los niveles, pues que si mayor o igual, que no coincidía con el Real Decreto, en fin, muchos de estos pequeños detalles, ha habido muchos que la verdad es que están muy bien pensados y han ayudado. Entonces ahora esta evaluación de riesgo sigue estando en la norma, hay una Excel, esta Excel que es interactiva, si se ponen valores aquí, nos va a dar los niveles de riesgo. ¿Vale? En función del nivel, pues si es riesgo bajo, ya sea el riesgo global o el riesgo por etapa, estamos ok. Si es riesgo tolerable, pues tendremos que hacer alguna medida de mejora. Y si es riesgo elevado, pues también, pero con mucha mayor agilidad, ¿no? Al menos en 30 días. ¿Vale? Este es un poco el enfoque de los niveles de actuación en función del nivel de riesgo. ¿Vale? Os decía que se ha matizado también los conceptos de punto de control y punto de control crítico. Todas las etapas, si lo pensamos, el Real Decreto nos da medidas tanto de analítica como de inspección, como de limpieza, etcétera. Tenemos medidas para todas las etapas. Por lo tanto, todas las etapas en realidad son punto de control, porque un punto de control es cualquier punto, operación o etapa donde se realiza un seguimiento programado. Todas tienen un seguimiento programado, todas tienen unos programas de actuación, todas las etapas, por lo tanto, todas son punto de control. Lo que introducimos es el concepto de punto crítico, punto de control crítico, si queréis, PCC. Que el punto de control crítico es aquella etapa que tenga un nivel de riesgo especialmente alto, cuando haya más de un 50% de riesgo. ¿Vale? Y ahí tendremos que llevar a cabo actuaciones, incluso a veces por encima de lo mínimo que te exige el Real Decreto o la norma UNE. Vale, estos son los cambios que os decía, se eliminan valores negativos, se ajustan a algunos valores límite, hay un límite también en torres de refrigeración que sí o sí, en cuanto hay detección, que se pide que se haga algo, en fin, cuestiones de este tipo. Y bueno, como resumen final, un poco también retomando lo que comentaba Rocío, pues está claro que en España seguimos teniendo más de 2.000 casos de legionelosis cada año. Hay cuestiones de responsabilidad administrativa, incluso juicios penales. El titular siempre va a ser el responsable y con la nueva normativa, pues ganamos en flexibilidad, ganamos en claridad de responsabilidad y al final, pues lo que ha comentado Rocío, la responsabilidad ahora fundamentalmente está basada en riesgo. Fijaros que hablamos mucho de la evaluación de riesgo asociada al PSL, pero en realidad muchas empresas lo que estamos haciendo es hacer evaluaciones de riesgo basadas en norma UNE, independientemente de que al final montes un PPCL o un PSL. Y eso es totalmente recomendable. Y por mi parte, nada más, le cedo el testigo a Javier. Sí. Buenas tardes a todos. Pues a mí me ha tocado presentar un poco la parte quizá a lo mejor más práctica, más visible de toda esta intervención, porque después de las magníficas intervenciones de Paulino y de Rocío, pues nos han explicado todos todo lo que es el proceso de la legionela, control, los problemas que pueden generar en las partes, tanto en el instalador como en la propiedad. Y yo voy a centrar mi presentación pues, en 3 puntos, 2 de los cuales es los más que vamos a desarrollar más, que es la higiene. La higiene es la limpieza y desinfección de todos los sectores donde se aplica el agua en cualquier instalación. La desarrollaremos. Y para mí una muy importante es la calidad del agua. Tenemos que conocer la calidad del agua porque nuestro compromiso no solamente es el cumplimiento de la norma y de la ley, sino también el mantenimiento de nuestras instalaciones a nivel técnico, la vida de nuestros depósitos, la vida de nuestras tuberías y la salud de las personas. Vamos a empezar con la limpieza de los depósitos de agua caliente, en la cual veremos
sobre todo vamos a ver muchas fotografías y muchas diapositivas de una cosa que nos parece muy importante. Queremos acometer una limpieza de depósitos. Una vez que empezamos el trabajo, tenemos que saber en qué condiciones empezamos, con lo cual nos encontramos muchas ocasiones con fotografías como esta. Esto es un serpentín interior de una instalación, en la cual, como veis, hay un proceso no solamente de corrosión, sino de ensuciamiento importante, tanto en la parte del serpentín que hemos sacado como en la parte interior del depósito. Todo esto no deja de ser más que alimento para las bacterias, para todo ello, alimento, y estas partículas vienen producidas por oxidaciones, lodos, arenillas que se pueden decantar en todos estos depósitos, y lo que no hacen es simplemente deteriorar las instalaciones e incluso generar un fallo energético, es decir, un gasto energético suplementario, porque tenemos que calentar más porque se nos ha incrustado un serpentín. No tenemos un contacto bueno entre el agua interior y la exterior, el primario y el secundario, y muchas veces tenemos faltas de caudales y problemas en las instalaciones. Y veis un serpentín que lo hemos ya sacado y un proceso de limpieza mecánico, puramente mecánico, con una serie de productos que se utilizan para mejorar este rendimiento. Cómo queda un depósito después de que se ha limpiado es completamente vital tener el antes y el después. Las fotografías del antes y el después nos dan, tanto a nosotros como al cliente, como a la propia administración o una inspección sanitaria, nos dan la verificación de cómo ha quedado una instalación. Para nuestros clientes es importante, si no están con nosotros en ese momento, conocer efectivamente que su instalación ha quedado completamente limpia, tratada, y hay que seguir haciendo ese seguimiento anual para ver cómo se va, digamos, desarrollando, deteriorando en estos conceptos. Aquí tenéis un caso bastante más flagrante. Esto ya son incrustaciones por óxido de hierro en la parte de lo que es la boca de hombre de un depósito. Y aquí tenéis, por ejemplo, el interior de un depósito. Por eso os decía al principio que el compromiso no solamente es con el tema de la legionela y de la calidad, que es un factor vital e importante por el cumplimiento de la propia norma, sino que estos depósitos, en caso de que se deterioren, pues o tenemos que impermeabilizarlos o tenemos que sustituirlos, y sobre todo perdemos muchísima eficacia dentro del sistema. Entonces, la higiene completamente importante en que los periodos de limpiezas se den y se realicen en base a lo que la normativa dice. Pero si efectivamente queremos hacer un seguimiento bueno de la instalación, debemos hacer purgas semanales, revisiones, por lo menos de que esa purga que estamos tirando no tenga un agua muy rojiza y en un momento determinado cada vez aclare mucho más y la decantación de sólidos sea menor todavía. Todo esto necesita un compromiso, lógicamente, también con nuestros mantenedores y con la propia propiedad. Nosotros, como mantenedores, podemos recomendar, hacer, limpiar, pero necesitamos también que la propiedad actúe. Vamos a pasar a la limpieza de depósitos de agua fría, que de la misma manera yo creo que es tan importante como los de agua caliente, pero lógicamente los de caliente tienen un factor importante de mayor riesgo, que es que la legionela se propaga, digamos, de mucha mejor forma en temperaturas cuando supera los 38, 35, 40 grados, donde prácticamente es la vida real de la legionela. Aquí tenéis un depósito de agua fría, depósito de fibra, paredes bien pintadas o bien tratadas, impermeabilizadas, y se aprecia un poquito mal porque realmente algunas veces nos han dicho, pero estos depósitos se han pintado. No, se limpian porque tienen procedimientos de limpieza a través de productos como el ácido clorhídrico, con una buena preparación, con una buena aplicación y sabiendo exactamente en qué dosis y en qué forma se tienen que utilizar. Realmente el depósito limpio en una instalación nos da un conocimiento, sobre todo, de saber que nuestro cliente está satisfecho y que estamos proporcionando un gran servicio a la propia instalación. Esto lo vamos a ver continuamente en todos los trabajos donde ejercitamos, porque los depósitos, nosotros pensamos que a lo mejor un año es poco tiempo, pero lógicamente tampoco puedes estar haciendo mucho trabajo de eliminar agua y sobre todo en una instalación de un hospital o de un hotel donde sea difícil el poder hacerlo de forma seguida. Procesos de limpieza, como puede ser a través de, bueno, primeramente, lógicamente, las EPIs que hay que utilizar son importantísimas. Estamos trabajando en sistemas de espacios confinados, pues tenemos que utilizar toda la EPI posible y muchas veces necesitamos de un servicio anexo, como puede ser un camión de desatrancos,
para que nos pueda aspirar todas las aguas y nos pueda tener una calidad mucho mejor y sobre todo tecnología en cuanto a los bares de presión que necesitamos en una manguera y cualquier cosa de estas, ¿vale? Los sistemas de desinfección para depósitos de agua, para eliminar microbiología, pues se instalan, lógicamente, estamos hablando de lo que son los equipos de cloración o otro tipo de instalaciones, funcionan o se deben de instalar en volúmenes importantes, es decir, en volúmenes donde haya reposiciones de agua muy continuas, pues no tampoco no es necesario, pero a partir de 75 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, ya pasan a ser importantes. Se precisan equipos que sean estables y, sobre todo, adecuadas recirculaciones. Ahora veremos alguna diapositiva. Y también depende mucho de la calidad del agua que vamos a consumir. No es lo mismo tratar un agua municipal que tratar un agua de pozo. En tecnologías para equipos de cloración, pues prácticamente yo creo que hoy en día, pues la amperometría, que actualmente ha desarrollado una gran tecnología nueva con las ondas amperostáticas. Antes dependíamos de la mineralidad, platino, cobre, y eran más complejas porque también se oxidaban y daban menos, digamos, menos realidad. Fotometría es un método que a mí personalmente me suele gustar, es un método basado en método de laboratorio, difenilmetildiamina, el DPD, con lo cual la precisión de un método fotométrico es muy buena. Y el dióxido de cloro creo que es excelente el resultado. La fabricación se puede hacer in situ, es un método caro, pero deja muy poco residuo en el agua y además tiene una gran penetración sobre la masa, el limo orgánico, ¿eh? Las ventajas e inconvenientes de estos sistemas de cloración, bueno, pues son que el cloro es de los productos aceptados único para la desinfección de aguas de consumo y tiene una facilidad en la medición a través de fotómetros específicos para saber exactamente las mediciones que tenemos. Y el inconveniente principal, pues alcanzan las concentraciones en trialometanos y en cloratos cuando se utiliza hipoclorito sódico, que están primeramente legisladas en normativa, hasta 100 unidades, y que pueden tener algunos problemas de salud que están siempre en investigación, ¿eh? Pero bueno, mantienen valores registrados en normativa, es decir, si nosotros tenemos que cumplir con una desinfección, realmente un equipo de cloración es lo que se precisa. Antes os decía que la recirculación para mí es una cosa fundamental. Una mala recirculación en un tanque de 100, 200, 100, 1000 metros cúbicos es una mala actuación. Entonces, como veis en la diapositiva, donde estamos sacando, digamos, de la bomba centrífuga y estamos devolviendo al lado completo opuesto de la instalación. ¿Para qué? Para que homogeneicemos todo lo que es el procedimiento de desinfección. Aquí está un equipo, tenemos aquí la dosificación de cloro, ¿eh? Y aquí tendréis, pues nada, algunas fotografías. Estos son fotométricos, pero como veis, pues aquí están instalados una recirculación. Tanto puede ser pinchados del aljibe directamente, como se puede apreciar en la de la derecha, que está en la toma principal de la tubería de aspiración del grupo de presión. Ahí se pincha y ahí hacemos nuestra recirculación de agua. Vamos a pasar a quizá bueno, pues no sé si el caballo de batalla más importante de todo este tema, que son las torres de refrigeración. Aquí hay que tener una gran responsabilidad sobre la higiene y el compromiso y vamos a ver un poco el desarrollo de esta particularidad. Realmente en las torres de refrigeración tenemos el factor de la pulverización. Todo el mundo conoce las torres de refrigeración, todos los que estáis en el sector lo sabéis, y sabéis que las torres de refrigeración son las grandes, digamos, proveedoras de los contagios de Legionela por la dispersión que se produce y sobre todo porque alcanzan grandes cantidades de kilómetros o por lo menos muchos metros para que esa dispersión se pueda dar. Nosotros podemos ser contagiadores y contagiados, es decir, si nosotros tenemos en nuestra casa una torre de refrigeración, porque nuestra comunidad lo permite, pues tenemos una torre a la cual tenemos que poner todos los remedios principales para poder actuar sobre ella, porque puede ser que nosotros estemos contagiando y a la vez nos estemos contagiando también nosotros, ¿vale? En una torre de refrigeración hemos hecho aquí un pequeño segmentación de las partes que hay. Pues como veis, no es más ni menos que una balsa, una piscina, donde estamos recirculando agua para crear una entalpía en temperatura, una diferencia de temperaturas que lo que nos haga es una refrigeración en un proceso para generar aire acondicionado en la instalación. Entonces, tenemos arriba en la parte superior, no está aquí especificada, pero está lo que es el separador de gotas. Eso permite que el agua que pulveriza no tenga gotas, sino que todo lo que salga sea esa vapor de agua, esa dispersión. Veis en el centro ese gran bloque que es los rellenos. Esos rellenos es una parte importantísima en la higiene de una torre de refrigeración. ¿Por qué? Porque estas celdas de abeja lo que hacen es que impiden el paso directo de la caída del agua rápida para que el ventilador que está
realizando lo que es la eliminación del calor y ese salto térmico que se produce para generar la temperatura idónea para que se produzca el aire acondicionado, pues esos se acaban incrustando, se acaban formando lodos, limos y hay que hacer una gran limpieza sobre ello. Incluso, como vienen por bloques, es sacarlos, limpiarlos e incluso cada temporada hay que cambiarlos y hay que modificarlos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, otro aspecto importantísimo, que son las boquillas de pulverización. Estas boquillas de pulverización, como veis en esta fotografía, están actuando con un 90-95% de eficacia. Pero hay muchas veces que estas boquillas se incrustan, se obstruyen y al no tener una adecuada, digamos, recirculación de agua, no generamos, primeramente, el procedimiento de entalpía, este alto térmico que queremos realizar en la instalación, y es importantísimo que la higiene se produzca también en este tipo de parte de la torre, que es los pulverizadores. Aquí tenéis un ejemplo, igual que os he puesto antes en depósitos. Estas torres, normalmente, pues, ¿qué es lo que tienen? Decantaciones de anillas, de lodos, el agua que viene en la aportación viene con sales en suspensión y aquí, pues, esto es una piscina donde se decanta todo esto. ¿Cómo tiene que quedar una torre de refrigeración? Pues tiene que quedar completamente limpia y desinfectada. Incluso durante la temporada, si se ve que hay un procedimiento o un proceso por parte de agentes externos, que nos venga el agua sea de un pozo y hay que hacer alguna limpieza, digamos, puntual, es conveniente hacer una parada técnica cuando ya no esté la torre en operativa, y aunque sea una noche o una mañana muy temprano, proceder, digamos, a esa limpieza. Aquí tenéis otro ejemplo de una torre sucia y cómo tiene que quedar una torre de refrigeración. Estos paneles son el lugar por donde muchas veces se está produciendo esa entrada de agua para que pueda producirse la evaporación. Tenéis otro ejemplo aquí también de lodos, por eso os decía que va a ser una presentación bastante dinámica para que vierais exactamente lo que es una verdadera higiene adecuada, ¿eh? Con esto también hacemos una prevención de lo que son las tuberías en las que estamos actuando dentro de la torre de refrigeración. Se pueden producir no solamente microbiología, sino que la corrosión o la incrustación son nutrientes para las bacterias. Todo lo que es una incrustación, ahí se puede detectar dónde la bacteria puede formar una colonia, colonizar, y el nutriente que le estamos dando, lógicamente, es el que está basándose. Antes os hablaba de las EPIs, aquí tenéis una fotografía de un proceso de limpieza realmente bien pertrechado. Tiene su mascarilla, tiene sus guantes, tiene sus botas y estamos realizando la limpieza de lo que es la parte del relleno que os decía. Primero hay que hacerla también desde una zona superior, una zona inferior, pero muchas veces estos tubos de PVC hay que desmontarlos, sacar, no muchas veces, sino por norma, hay que también limpiar estos bloques de... En cuanto a los equipos de tratamiento, pues hay muchas formas de utilizarlos, pero lógicamente hay que utilizar, como dice la normativa actualmente, biocidas anticorrosivos, antiincrustantes de capacidad comprometida y purga por conductividad. La purga por conductividad anteriormente era no obligatoria, sí obligatoria, pero la gente se hablaba de la recomendación de decir vamos a purgar temporizado. No, ahora ya la normativa, la nueva del año 22, exige la instalación de equipos de purga por conductividad. Porque además el ahorro energético que producimos con este tipo de instalaciones, claro, si podemos tener una purga abierta continuamente eliminando agua, no vamos a tener ninguna contaminación, no tenemos procesos de ningún tipo porque el agua ha tenido una conductividad prácticamente similar a la que aportamos. Lo que consiste es en que las concentraciones de una torre sean 5, 6, 7 veces la que aportamos para que ninguna de las sales nos pueda perjudicar nuestra instalación, pero también hay que pensar en el ahorro energético y ecológico de que el agua es un bien necesario. Aquí hemos puesto una purga, que este es un equipo, por ejemplo, de cierre mecánico, es decir, esto es una bola para que no se obstruyan muchas veces las membranas de una electroválvula. Y importante también para el medio ambiente y para la seguridad de todos, utilizar bancadas cerradas, cubetos para cuando se haya un derrame, pues todo este tipo de cosas son importantes. El segundo punto que os hablaba, que es el de la calidad del agua. La calidad del agua se puede distinguir en dos formas, aguas blandas y aguas duras. Entonces, estamos acostumbrados a oír que el agua, pues eso, es un líquido incoloro, insaboro, insípido, pero tiene muchos minerales disueltos, oxígeno, incluso microorganismos vivos
que lo que hacen es cambiarnos, digamos, la morfología del agua. Muy sencillo y fácil es calcular un índice de Langelier, que es lo que nosotros vamos a conocer a través de unos métodos como es la alcalinidad, el pH y otros valores analíticos, en los cuales podemos distinguir si un agua es corrosiva, si nos da un factor menor de 5, negativo, cuanto más negativo, más corrosivo, cuanto más positivo, más incrustante. Entre la incrustación y la corrosión, lógicamente, hay muchas diferencias. La corrosión lo que hace es que nos elimina elementos metálicos de la instalación, pero nos los precipita muchas veces dentro de la instalación. Es decir, ese óxido de hierro que tenemos está producido por el propio hierro de nuestra instalación. Aquí tenéis 3 fotografías muy representativas de un pitting impresionante porque se ha ido eliminando de dentro a fuera, de fuera a dentro, la capacidad del metal, una corrosión interior, una tubería que merma, lógicamente, la eficacia, el caudal y de volumen del agua que pasa por allí y el deterioro que supone hacer cambios en las instalaciones. ¿Qué nos provocan? Aguas rojas en arrastre, que es algo que todos conocemos y vemos, pérdida de sección, roturas, consecuencias económicas y luego la mala calidad del agua a nivel analítico, porque cuando damos una analítica con hierro y con otros elementos, lógicamente no estamos cumpliendo. Las incrustantes son sales que aportan calcio, magnesio y otros valores que lo que hacen es precipitan carbonato cálcico dentro de la instalación, no merman la parte, digamos, de lo que es la estructura metálica, pero sí ciegan las instalaciones también. Las soluciones y beneficios de todos estos problemas pues es tratamientos con aditivos, los polifosfatos son los productos que se utilizan para aguas potables, instalaciones necesarias para llevarlo a cabo, testigos de corrosión, valoración de procesos de corrosión de cómo se están produciendo, con esto alargamos la vida de las instalaciones, damos más calidad al uso y al consumo y mejoramos posible contaminación de bacterias y microorganismos. Esto es un bypass tan sencillo en una tubería, donde se instala un contador y en este contador, a través de sus impulsos electromagnéticos, que es decir, que transforma los litros de agua, nosotros podemos aditivar un producto y estamos haciendo un tratamiento para cualquier instalación, una torre, un agua sanitaria, un agua de consumo humano. Aquí tenéis un poco más desarrollado ese bypass, donde va el agua que estamos aportando. Hemos aportado nuestro producto químico y la mandamos a los depósitos de acumulación. Y ya salimos a las tuberías haciendo un tratamiento con pasivación, un tratamiento que vamos a evitar que las aguas rojas se desarrollen y vamos a hacer que la corrosión se minimice. En química no son 2 y 2, son 4. 2 y 2 pueden ser 1 o pueden ser 7. Pero los factores de mejora en las instalaciones, después de 38 o 40 años que llevamos en esto, son magníficos. Aquí tenéis también un ejemplo práctico de un bypass en una instalación. Como veis, ese contador que os decía y el producto químico dosificado en la proporción necesaria para actuar sobre las instalaciones. Producto químico, lógicamente, necesita que sea un producto alimentario, un producto que esté legislado en normativa, sobre todo que sea un coadyuvante tecnológico que esté dentro de la lista de productos aptos para el consumo humano. Voy a estar yendo rápido ya porque si no nos centramos ya en un tema tan amplio que es muy difícil de desarrollar uno a uno. Los testigos de corrosión que os decía antes, pues son pequeños láminas del material que queremos analizar, tanto sea cobre como hierro, introducidos en el flujo de agua de la instalación y a través de un peso inicial y un peso final cada 6 meses podemos calcular metódicamente y matemáticamente en un número cómo se está produciendo esa corrosión y hacer lo que es, digamos, un poco la alternativa de poder tratarla. Y por último, Paulino lo ha comentado antes y me ha gustado que lo hiciera porque nosotros vivimos todos en una comunidad de propietarios. Todos tenemos una casa donde vamos todos los días, donde nos duchamos, donde estamos un montón de horas, donde vemos, donde fregamos nuestros cacharros, y lógicamente es el punto donde más tiempo pasamos seguramente en nuestra. Entonces, aquí también tenemos depósitos, aljibes de agua fría, tenemos pequeños depósitos con y muchas veces nos olvidamos de que en nuestra casa existen estos equipos. Nos olvidamos completamente, no a nivel solamente de higiene, sino a nivel de análisis. Entonces, bueno, yo quizá a lo mejor por defecto profesional siempre lo he implantado en las casas donde vivo y he tenido mucho control sobre esto porque me parece tan importante. Un hotel es un centro que tiene este tipo de instalaciones, pero que además tiene un equipo y tiene un servicio técnico y tiene una empresa instaladora o mantenedora que lo ayuda. En nuestra casa tenemos un conserje que lo único que hace es prácticamente limpiarnos el portal, sacarnos la basura, pero estas partes no se notan. Y aquí ponemos grupos de presión, es el agua que bebemos.
Aquí tenéis un ejemplo también de pequeños depósitos de comunidades donde se ve pues, cómo se decantan las instalaciones con lodos, y esos lodos no dejan de ser más que nutrientes para nuestras bacterias. Eso está claro. Cuanto más alimentemos la vida orgánica, más facilidad de que se produzcan estos temas. Y en el tema del agua caliente sanitaria, pues exactamente igual, y con la particularidad de que encima nuestras duchas y nuestros pulverizadores de las duchas de casa pues pueden tener una contaminación que no lo sabemos y nos podemos estar realmente autocontaminando en el sitio donde realmente tenemos nuestro descanso, nuestro ocio y nuestra vida diaria. Y prácticamente con esto pues doy por terminada esta parte práctica y siento no haberos podido explicar un poco más, pero encantado de haberlo hecho. De acuerdo, pues le damos paso a Poli. Sí. Muchas gracias. Cojo yo ahora la presentación. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra presentación. Y bueno, vamos a leer ahí ya una cierta cantidad de preguntas. La verdad es que muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy ilustrativo y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues nos han ido enviando pues, distintos profesionales preguntas y os las voy a leer, ¿no? Bueno, la primera pregunta es de Javier Blanco, que es de Deloitte, y bueno, y nos envía esta pregunta, que es: buenas tardes, se está hablando de la UNE 1030 con respecto al Real Decreto 487/2022. ¿Qué diferencia o aspectos cambian con respecto al Real Decreto 614/2024? No sé si esto es más bien para ti, Paulino, o para... Bueno, el de 2024, lo que hace... Perdonad, si abrís la cámara para que os podamos ver los tres. A ver si podemos... Uy, espérate. Perdón, ¿eh? Nada. Se ha perdido la conexión. No, estáis. ¿No? ¿Estamos? Estáis Vale. conectados. Sí, decía que el 600, el de 2024, en realidad lo único que hace es unas apreciaciones con respecto al anterior, al 487. De hecho, se puede sacar el consolidado que es básicamente en un 90% el 487 con las puntualizaciones que se incorporaron en el 2024. Pero son... o sea, el 487 es ahora mismo nuestra referencia con esas pequeñas modificaciones a día de hoy. Y la norma UNE es un documento de referencia. Sí. Hemos dicho, no es de obligado cumplimiento. Lo era en el anterior Real Decreto, pero bueno, en la última versión pues se sacó esa referencia, ¿no? Es una pena, pero bueno, así es. De acuerdo. A ver, sí, otra pregunta. La lista de preguntas. No sé qué estáis viendo. No sé qué página se está viendo mía, pero bueno. Se ve la última. Vale. Otra pregunta que tenemos es de Álvaro Trigo, que nos pregunta es: ¿qué ocurre si un PPCL está mal diseñado? Bueno, si la autoridad sanitaria te hace una inspección y detecta que el PPCL no es correcto, no está bien diseñado, pues te va a pedir que lo revises y que lo actualices y que incorpores todo lo que es obligatorio. Puede haber, dependiendo de la gravedad de la no conformidad y también de las consecuencias, pues puede haber procedimientos administrativos, multas, que pueden ser, bueno, pues dependiendo de la gravedad de la situación. Sí. Pero a priori puede ser algo tan simple como que te lo detecten, te hagan un acta
y te digan corrígelo en un plazo de un mes o algo de este tipo. Es lo más normal, sí. Sí, ¿verdad? Que sea una corrección a 10, 15 días, incluso por una diferencia de criterio entre lo que nosotros hemos detectado a nivel técnico y lo que ellos han podido observar a nivel también técnico, lógicamente, pues ampliación de alguna analítica, pero suele haber siempre un margen importante para poderlo rectificar. Estupendo. Otra pregunta también de Javier Blanco es, al hilo de los nuevos elementos que se han incorporado en la UNE, pilas bautismales, por ejemplo, se aplica a termos eléctricos de 25 a 50 litros. Si se mantienen a 60 grados y una vez al año si se mantienen a 70 grados durante una hora. ¿Es suficiente? Y siendo así, ¿es necesario documentarlo de alguna manera en concreto o con un Excel recogiendo dichas actuaciones sería suficiente? Gracias de nuevo, acabamos de aterrizar en este mundo de la legionela. A ver, son actuaciones Sí. que están establecidas en el PPCL, tiene que documentar, registrar y es el seguimiento de la instalación. Piensa que la clave, más que el depósito en sí, es qué le pasa al agua después del depósito. Quiero decir, si es un depósito que sirve para lavamanos, el riesgo es muy bajo. Si es un depósito que se utiliza para ducharse, pues ya el riesgo es mucho más alto, ¿eh? Depende de... Por eso siempre hablamos del riesgo por etapas, ¿eh? Un depósito va a estar alimentado por una acometida. El depósito va a ser la etapa de almacenamiento, pero el verdadero riesgo viene en la siguiente fase, que es cuando pulverizamos, ¿eh? Y ahí, pues, lógicamente, si vamos a suponer que es absurdo, pero vamos a suponer que ese depósito estuviera alimentando una ducha de un inmunodeprimido, pues el riesgo sería altísimo, ¿eh? Que no va a ser el caso, porque siempre van a tener instalaciones de otro tipo. Pero bueno, por poner un ejemplo llevado al absurdo, ¿no? Sí, y además, perdona, te corte, Paulino, sí. La parte, digamos, ya también técnica de la propia, digamos, propiedad que tiene que hacer sus actuaciones, hay una indicación clara que es la purga de los elementos de poco uso. Es decir, claro, si tú tienes un termo de 50 litros a 70 grados todo el día, está muy bien, pero tienes que hacer que circule por la tubería, que pulverice agua por la ducha y por la alcachofa, para que no haya decantaciones, ni familias, ni colonias que colonicen ese tipo de cosas. Es también un poco el sentido común y la utilización de la norma. Muchas gracias. Otra pregunta, esta es de Giovanni Lemes, del Gobierno de Canarias, es respecto a los acumuladores de agua potable. ¿El sistema de cloración es igual para un depósito de 100 metros cúbicos que para un depósito de 5 a 10 metros cúbicos? ¿Esto lo establece la norma o la experiencia? Por sentido común es un poco la experiencia, es decir, cuando un depósito tiene 2 o 3 o más de 2 o 3 digamos, renovaciones diarias, estamos haciendo que el agua que estamos acumulando siempre sea agua nueva. Si estamos hablando de un depósito de 50 a 60 metros cúbicos donde el consumo no es diario, por eso hablábamos de esa recirculación y ese uso, digamos, de una desinfección más comprometida. Entonces, el equipo puede ser el mismo, pero yo en depósitos de menos de 10 metros cúbicos, prácticamente si hay renovaciones diarias, no lo recomendamos, porque además el tiempo de residencia que el cloro necesita en el agua también necesita un pequeño tiempo para que su eficacia y su desinfección se produzca. Entonces, esto es todo un estudio, pues como estábamos hablando antes con los compañeros que decían, utilizar un poco esa evaluación para ver exactamente cómo se comporta nuestra instalación. Porque si tenemos un depósito de 5 metros cúbicos, pero que no se gasta más que 50 litros al día, pues lógicamente tenemos también un problema y una evaluación que hacer para ello. Ese es uno de los criterios, uno de los factores de riesgo, la tasa de renovación del agua en el depósito, lógicamente. Cuanto menos se renueve, pues mayor riesgo, ¿no? Porque más estancamiento tienes ahí del agua. Aparte de que si no hay una cloración y hay un estancamiento, pues el cloro se pierde y al final te quedas con el agua sin cloro. Sí. Otra pregunta es de Joaquín Salvador Félix Sigalat, del Gobierno de Valencia, que es si hay alguna implicación a destacar con respecto al Real Decreto 3/2023, del 2023. Habla de temas diferentes. O sea, claro. no...
no... Sí, aquí no hemos incluido este aspecto, pero, a ver, el Real Decreto, el 3/2023, al final nos incorpora el concepto de PSA, de Plan Sanitario del Agua, que es un concepto muy parecido al PSL. Y, bueno, de hecho ahora estamos haciendo implantaciones conjuntas de PSA y PSL, aprovechando un poco conceptos que son parejos, ¿no? Sí que tienen mucho que ver, por una parte, metodológicamente, pero no tanto a la hora del ítem que tenemos que controlar, que en un caso es pues, agua potable para beber y en el otro es por inhalación, agua por inhalación. Tenemos otra pregunta, esta es de nuestro compañero Álvaro Rubio. Hola, tengo una consulta. En algunas instalaciones que no son capaces por su propia estructura de llegar a los 50 grados, como mínimo en los puntos terminales, y el acumulador está constantemente a más de 70 grados, ante una inspección de sanidad, ¿cómo se puede actuar? Complicado. Complicado porque Sanidad lo que va a hacer es la vigilancia. Sanidad va con un termómetro y va a coger la temperatura y además mira un reloj y al minuto analiza. Ese análisis que le da es el valor que ellos detectan como valor de medición. Entonces, es complicado. Si tenemos 70 grados en el depósito y tenemos 50 en un punto terminal, tenemos que vigilar y volvemos otra vez a incidir en las evaluaciones. Podemos tener los retornos muy mal diseñados. Podemos tener incrustaciones que estén produciendo falta de caudal, falta digamos, de calentamiento en las tuberías. Pues todo se basa en el seguimiento de la evaluación del proceso. Aquí es donde entra la responsabilidad que al principio, cuando hablábamos de la responsabilidad del titular, el responsable técnico, la empresa mantenedora, pues la responsabilidad de los instaladores y fabricantes de equipos. Al final no es solo analizar y limpiar, es que la instalación tiene que ser adecuada, el diseño de la instalación tiene que ser adecuado para poder controlar las características que se establecen, que las temperaturas sean adecuadas, que el cloro llegue a los niveles que tiene que llegar, y todo eso también influye en el diseño de la instalación. A veces nos olvidamos de los retornos, que son unos elementos importantísimos en estas instalaciones porque son los que hacen que recircule el agua de la instalación cuando no hay consumo. Es decir, toda la noche, si no hay un consumo, el retorno permite que el agua esté recirculando para que un usuario pueda tener agua al instante. En caso de que no se produzca, que un retorno esté funcionando bien, pueden tardar hasta 10-15 minutos en aparecer el agua caliente en los puntos terminales y eso es un gran problema también. Parte del diseño que decía, lógicamente, Rocío ahora mismo. Es a lo que me refería yo cuando hablábamos de factores de riesgo estructural, de mantenimiento operacional. Ese problema muchas veces puede ser estructural en el sentido de que tu caldera no tiene la capacidad, no tiene la potencia para darte la energía calorífica necesaria de acuerdo al consumo. Entonces ahí no te quedaría más remedio que poner una caldera más potente o poner un intercambiador de placas más potente. Entonces es un tema estructural que muy a menudo te va a obligar a tomar medidas de reforma de tu instalación. Bueno, vamos a ir cerrando ya, llevamos 1 hora y cuarto, la verdad es que ha sido tremendamente interesante, ha habido más preguntas, muchos de nuestros compañeros nos están preguntando, los asistentes, si pueden tener si tienen alguna pregunta o pedir la presentación. Esta presentación, este webinar, lo hemos grabado, o sea, y mañana pues lo tendremos ya disponible y circularemos el enlace al vídeo para que todo el mundo lo pueda ver en abierto. Para cualquier cosa, pues o bien os dirigís a mí, que todos tenéis mi mail, o tanto a Paulino, a Javier o Rocío, están a vuestra disposición, pues si tenéis alguna duda o alguna aclaración con las presentaciones o en lo que os podamos ayudar. Yo por mi parte, daros las gracias. Y yo me despido, os dejo a vosotros que cerréis el webinar. Muy bien, pues nada, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes
y como ha dicho Poli, pues yo en particular a vuestra disposición. Tenéis mi correo, estaba en la presentación, lo tendréis y cualquier cosa que me queráis consultar, encantado de responderos. Yo también agradeceros a todos vuestra presencia y comunicaros que aquí estamos para ayudaros. Así que cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde nos tenéis. Igualmente, yo además quiero añadir que, bueno, para aquellos que no hayáis utilizado la norma, que solo os hayáis llevado por el Real Decreto, porque ya que la norma no es obligatoria, pero es un buen manual de ayuda para aplicar el Real Decreto y muy recomendable su uso. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo y bueno, ya nos vemos en las siguientes sesiones. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.